que se van conectando. Estamos acá hoy en el webinar de aprendizajes de la cuarentena a nivel socioemocional. Este es nuestro primer conversatorio organizado por tinta.org. Yo soy Gabriela Ramírez, soy filósofa y matemática. Trabajé varios años como docente utilizando metodologías basadas en proyectos y actualmente pues soy la directora de tinta.org. Hoy voy a estar moderando este conversatorio. Mientras se van conectando, pues les voy contando. Tinta es una plataforma de recursos educativos bilingües pensado para proyectos de la escuela primaria. Buscamos trabajar y apoyar a los docentes en la planeación y ejecución de sus clases. Los invitamos a visitar nuestra página para que estén conectados con nuestros artículos y nuestros recursos. Estamos aquí porque este mes estamos celebrando un año del lanzamiento de la plataforma. Entonces tendremos dos conversatorios, uno el día de hoy y uno mañana, para compartir pues lo que ha sido la experiencia de este 2020 pues tan incierto y tan complicado que hemos tenido y con tantas, digamos que retos para la educación. Hoy específicamente, como les decía, vamos a estar hablando sobre los aprendizajes socioemocionales de la cuarentena y mañana estaremos conversando sobre los aprendizajes en la planeación y ejecución de los proyectos de manera virtual. Entonces, vamos a arrancar con nuestros 4 invitados. Le voy a dar la bienvenida a María Constanza Flores. María Constanza, listo, ahí ya la tenemos. Entonces, María Constanza es mamá y educadora infantil. En 2015, después de algunos años de estar en la escuela tradicional y con el propósito de compartir con su entonces hija menor una propuesta más cercana a su idea de educación para la primera infancia, creó para ella y otros niños un espacio de relación, juego y aprendizaje llamado Barco de Papel. De este trabajo ofrece experiencias que responden a la curiosidad de los niños y fortalecen su desarrollo emocional y social. Bienvenida, María Constanza, y muchas gracias por acompañarnos. Ahora vamos a dar la entrada a Henry May. Ahí está. Henry es cofundador y CEO de CoSchool, que es un emprendimiento social desde donde realizan proyectos educativos en Colombia. Fue profesor en colegios tanto públicos como privados en Colombia e Inglaterra y es fundador de la ONG The Hurricane Foundation, que usa el fútbol en proyectos sociales con jóvenes en todo el mundo. CoSchool está enfocado en potenciar habilidades socioemocionales en estudiantes y profesores de diferentes contextos en Colombia a través de su modelo pedagógico EduMoción. Entonces, bienvenido, Henry, gracias por acompañarnos. Vamos a dar la entrada a Juliana Molina. Juliana es co-creadora y directora ejecutiva de No Se Aburra. Es mamá de 3 hijos y trabaja como tallerista, actividad que complementa con la escritura de un blog. Se especializó en psicología de la Gestalt y cuenta con una experiencia de más de 18 años en grandes y medianas empresas como independiente y en el sector educativo. Ha sido facilitadora en diferentes procesos de crecimiento de conciencia a través de talleres, blogs y No Se Aburra para crecer y sentir. Bienvenida, Juliana, y gracias por acompañarnos. Y finalmente damos la entrada a William Montoya. William es periodista de la Universidad de Antioquia con especialización en diseño y gestión social de la tecnología y ha estado a cargo de liderar proyectos de innovación y transformación digital, así como la conceptualización de plataformas y productos digitales para promover la interacción con comunidades. En este momento es el líder de la plataforma digital Colombia Aprende del Ministerio de Educación. Entonces, bienvenido, William, gracias por acompañarnos.
Listo, entonces vamos de una vez para no atrasarnos y poder hacerlo realmente en una hora. Arrancar con una de nuestras primeras preguntas. Pues antes, obviamente, agradecer a nuestros invitados y pues reconocemos su experiencia y trabajo desde los diferentes frentes de educación para acompañar esto tan importante que es el desarrollo socioemocional en niños y jóvenes en este momento tan difícil. Entonces, pues la primera pregunta es cuáles han sido los mayores retos a nivel socioemocional para el aprendizaje virtual durante la pandemia. No sé si María Constanza quieras arrancar contándonos. María Constanza, no te estamos escuchando, pero tienes el micrófono abierto. No sé si sea algo de tu computador. Porque no te oímos. Tranquila, no te preocupes. Si quieres, ve resolviendo y le damos la palabra a Henry mientras miras cómo Yo creo que es algo de tu computador. Si quieres, démosle la palabra a Henry mientras solucionas, no te preocupes. ¿Me escuchan bien? Listo, ok. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Gabriela y el equipo de Tinta, y felicitaciones por este primer año. Muy bueno ver otros emprendimientos en la educación, creando nuevas herramientas y buscando crear soluciones. Además, en este momento que es necesario que todos estamos pendientes de nuevas soluciones y nuevas ideas. Frente a la educación socioemocional durante la pandemia, pues seguramente para todos nosotros podemos empezar como entendía o reflexionando desde nuestras experiencias propias con nuestros procesos socioemocionales durante la pandemia. Yo creo que para todos nosotros hemos estado enfrentando momentos de estrés, de soledad, de preocupación, un montón de cosas como llegando en casi el mismo momento. También cosas más y sensaciones de pronto más positivas o más amigables, pero realmente ha sido como un año loco. Sí, no podemos negar que ha sido un año loco para el mundo y para cada persona que hace parte del mundo. Puntualmente, creo que vale la pena resaltar un par de cosas que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de CoSchool que han sido pues claves y muy retadoras frente a la educación y los procesos socioemocionales. Yo creo que el primero es algo muy básico y muy sencillo, pero vale la pena ponerlo sobre la mesa, que es la falta de conectar con otras personas en persona. Estamos viviendo ya en pantallas y estamos viviendo cuando salimos de la casa en mascarilla y la falta de esta conexión humana es algo muy extraño para nosotros, que los seres humanos estamos diseñados para conectar, para sonreír, para interactuar con el lenguaje corporal y en los últimos meses, pues ya hemos pasado como otro tipo de mundo y otros tipos de interacción que, pues que en muchas maneras no fortalecen muy bien estas relaciones sociales entre los seres humanos. Entonces, eso es como un reto pues muy obvio, pero eso tiene implicaciones hoy y va a seguir teniendo implicaciones como cada día que sigue la pandemia sigue, como en mi opinión, la distancia entre los seres humanos está como creciendo una brecha un poquito más grande, un poquito más grande. Ya tenemos miedo del otro. Cuando salimos a las calles tenemos miedo del otro. Sacamos la tapaboca o no. Esta persona tiene el virus o no. Entonces, lastimosamente, ya hay como niveles de miedo y esto también, pues, obviamente afecta a los niños, a los adolescentes también.
Aunque también ellos también pueden ser grandes profesores y nos pueden enseñar muchas veces de no tener tanto miedo y que está bien quitar los tapabocas y está bien jugar y está bien abrazar, mientras nosotros con la parte racional de la cabeza diciendo no, 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 los niños a veces pueden ser como grandes maestros en estos tiempos. Bueno, y segunda cosa, y ya paso la palabra a otro de los panelistas, es el tema de la soledad. En términos del efecto emocional en uno. Ya hablar de la parte emocional, de lo socioemocional, estamos solos o mucho más solos y eso tiene implicaciones para nosotros y nuestra parte emocional. Seguramente todos ustedes han escuchado, han leído los estudios sobre la salud mental, el aumento en casos de depresión, el aumento en suicidio. Esos son cifras reales y están aumentando. Entonces, eso es otro impacto de la pandemia y creo que lo que estamos encontrando es que hay una falta de conocimiento en las familias, en los profesores y en todos de cómo abordamos estos temas y cómo apoyamos personas que están en situaciones tan delicadas y cómo reconocemos y apoyamos a ellos. Entonces, bueno, voy a invitar a que otro panelista comparte sus opiniones. Muchas gracias, Henry. María Constanza, ahora sí, yo creo que... Espero que sí, ahora sí. Perfecto, súper. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, frente a la pregunta de los retos, pues yo digamos que tengo dos frentes. Uno es como el de mamá y el otro es de educadora. Barco de Papel, pues es un espacio que funciona en la casa nuestra y pues como que asociado a eso había un montón de cosas pasando. Entonces, como maestra, uno de los retos más grandes fue pues que este lenguaje de la virtualidad no correspondía con el proceso que nosotros veníamos llevando con los niños. Los niños eran muy jóvenes, había niños de 18 meses a 5 años. Y pues fue muy difícil como hacer como el empalme entre lo que hacíamos pues en la vida diaria, que pasaba mucho por el contacto, por el abrazo, ¿no? Como por esa cercanía de la que hablaba Henry. Y pues definitivamente para mí, digamos que eso fue una ruptura enorme. Y pues debo confesar que no decidimos como, pues no continuar con el proceso virtual. Primero hicimos una etapa de llamadas, lecturas, canciones, cosas como tratando de amortiguar la caída, pero era realmente para mí personalmente pues muy inevitable la desconexión a ese nivel, porque pues como lo dije, era un lenguaje que no me correspondía, como una piel en la que yo no puedo habitar. Finalmente, como mamá, pues el reto más grande, por ejemplo, pues es nuestros hijos tienen una diferencia enorme. La más grande es una adolescente de 16 años y el más chiquito tenía 18 meses cuando arrancó todo esto. Entonces, pues como que combinar todas esas cosas, la autonomía por un lado de la mayor y la vida de los más chiquitos, también fue como un ejercicio gigante. Uno de los retos que trajo esto, yo le comentaba a Marcela, es que pues digamos que en el enfoque que manejamos en Barco de Papel, que es muy cercano, muy orgánico, la virtualidad pues obviamente no estaba contemplada y mi hija del medio, que tiene 5 años, pues para ella fue como súper emocionante pensar que había una vida detrás de las pantallas. ¿Sí? Entonces ella nos pidió, nos dijo que, ¿cómo así? Porque mis amigos tienen clases virtuales, ¿qué es una clase virtual? Y antes de eso, pues ella no había manejado un mouse de un computador, yo creo. Entonces, eso fue para nosotros como un reto al revés, ¿no? De pronto de pasar de la vida tan presencial en mi casa a decir, bueno, busquemos con quién nos vamos a conectar y hacia quién extendemos un poco
la vida educativa de Luciano en este caso. Y arrancamos entonces con una clase de música y ha sido una experiencia muy bonita. Muchas gracias, María Constanza. Bueno, Juliana, pasó un gato. Si nos quieres compartir cuáles han sido para ti los mayores retos a nivel socioemocional para el aprendizaje virtual. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Súper. Buenas noches a los panelistas y a quienes nos estén observando. Yo agregaría, porque han dicho muchas cosas con las que resueno mucho, agregaría la evidencia que se dio de poder atender las necesidades emocionales de todos los niños, familias y docentes y todos. Y entender que eso había que atenderlo, que había una narrativa en la institución académica que hablaba muy frecuentemente de lo socioemocional y que realmente cuando llega la pandemia se dan cuenta que se queda corta. Y entonces las instituciones se dan cuenta que tienen que profundizar más en eso, que hay una necesidad más profunda en eso y que esto no da espera. Y que para poder aprender matemáticas hay que estar, digamos que, conectado con la parte socioemocional, la parte socioemocional tiene que estar atendida y yo creo que hay un gran descubrir, digamos que en la pandemia. Lo otro que creo es que nos damos cuenta también que los aprendizajes no solamente están en el aula, que suena muy obvio, pero que aún así esto nos lo trae como de manera muy evidente y es el aprendizaje que hay en la ruta, el aprendizaje que hay en el recreo, el aprendizaje que hay en la tienda, el aprendizaje que hay en el grupo de teatro, ¿no? Que no está en el aula, porque todo eso se pudo afortunadamente migrar de alguna manera. Pudimos aprender matemáticas en virtual y pudimos aprender algo de ciencias en virtual, pero nos perdimos del contacto, que era un poco lo que hablaba también Henry al principio, y de esa presencia, ¿no? Y de ese contacto con el otro que tiene un montón de información para la vida, sobre todo en lo que tiene que ver con lo socioemocional. Es el momento donde nos exponemos a desarrollar nuestras habilidades socioemocionales. Entonces yo creo que eso fue, en mi opinión, pues el gran reto que hemos tenido durante la pandemia en términos de aprendizaje. Claro, Juliana, muchas gracias. Y para terminar, digamos, esta ronda de la primera pregunta, William, si nos quieres compartir un poco desde Colombia Aprende y el Ministerio de Educación. Pues yo creo que complementando todo lo que acaban de decir los demás compañeros de este panel, hay un tema que es muy importante y es el tema de la metodología, que realmente la pandemia llegó y muchos docentes no estaban listos para la virtualidad. O sea, fue un escenario que se venía explorando y que veían como algunas iniciativas en marcha, pero digamos en este escenario en el que les tocó a todos sí o sí meterse en un escenario de virtualidad o de alternancia o en otros modelos pedagógicos que no necesariamente fueron los presenciales, yo siento que esos primeros meses, que fue sobre todo como de entender que estábamos efectivamente en una situación de emergencia y que realmente era una situación a la que en la que no podíamos estar preparados, provocó como una especie de inercia en la que muchos docentes desafortunadamente por el mismo tema de es que tenemos que seguir cumpliendo con las metas, con lo que está trazado en el año y demás, como que entraron en un piloto automático y trataron de replicar lo que pasa en un escenario de clase con lo que debería pasar en un escenario virtual. Y pues son dos cosas totalmente diferentes. Entonces uno veía los reportes en las noticias de los niños quejándose de que la cantidad de tareas era absurda, que la cantidad de tiempo en cada una de las clases era absurdo, que les ponían exposiciones, que les ponían... Y yo siento que fue una manera del docente de decir, como no puedo estar con ustedes, no nos podemos ver, no podemos tener efectivamente ese contacto, esa interacción, esa comunicación, tenemos que cubrirla de alguna manera con actividades. Entonces como que se incrementaron las actividades, pero eso también terminó generando un desgaste, además porque hay otra problemática que es muy de nuestro país y que es muy real, es muy palpable, que las condiciones de acceso a la virtualidad no son iguales para todos. Entonces hay
estudiantes que tienen la posibilidad de tener su propio computador o de tener su propio celular, como hay estudiantes que les tocó compartir el computador. Incluso en muchos casos, padres de familia que compartían el equipo de cómputo con sus mismos hijos, ¿sí? Y eso obviamente tiene unas implicaciones diferentes porque quiere decir que yo no voy a estar al mismo tiempo, ya no es una clase sincrónica, sino que voy a estar conectado en los espacios que tenga, negociando el computador con mi mamá o con mi papá. Y además, las condiciones de acceso no son las mismas, es decir, no todos tienen una impresora en la casa, ¿sí? No todos tienen una buena banda ancha, que es algo tan, o sea, ni las personas que tienen un buen ingreso tienen una buena banda ancha. Entonces es como, hay un montón de condiciones y un montón de temas que yo creo que si bien ha sido un año muy difícil, de muchos retos, de muchos procesos, también ha sido un año de muchos aprendizajes y yo siento que para el próximo lo vamos a hacer un poquito mejor, ¿sí? Y vamos a ser un poquito más conscientes de todas esas diferencias y de todas esas brechas, además porque el COVID no solamente ha sido un catalizador de la transformación digital de la educación, sino que también ha sido un catalizador de la necesidad o de la importancia de efectivamente desarrollar contenidos para hacer acompañamiento socioemocional a los estudiantes. O sea, yo creo que hoy más que nunca la comunidad educativa es consciente de la importancia de hacer un acompañamiento a los chicos en torno a los temas de manejo del estrés, en torno a los temas de la ansiedad, en torno a los temas. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho pensar cómo es ahorita el trabajo en equipo o esos espacios de interacción que uno tiene normalmente en la escuela, que uno se encuentra en los pasillos o que uno se encuentra en la cafetería y uno realiza las actividades en conjunto. Ahorita ya no me imagino a los pelados que están agobiados de un montón de actividades y un montón de cosas, que están conectados todos los días a una pantalla un montón de horas y que aparte les toca generar otro espacio virtual para seguirse encontrando con sus compañeros a realizar estas tareas y estos trabajos en grupo. Entonces ahí tenemos una serie de retos. Yo siento que hay muchos aprendizajes. Toca es ser muy, muy consciente y sobre todo recordar que en medio de esta situación de emergencia, pues todos somos humanos, todos hemos sentido cansancio, todos, todos nos hemos sentido agobiados, o sea, porque es una mezcla de muchas cosas. Estamos mezclando nuestra vida académica, nuestra vida personal, nuestra relación con nuestros padres. Entonces, hay un reto bien importante en cómo balanceas las cargas de todos los escenarios o de todos los roles que tienes en tu vida diaria. Muchas gracias, William. Las personas que se están conectando, si quieren ir haciendo preguntas por medio del chat en Facebook, pueden hacerlo para que nuestros panelistas puedan irlas respondiendo. Voy a hacer un poco un resumen de lo que se habló, como para poder ir avanzando teniendo en cuenta lo que vamos hablando. Entonces, hablamos un poco sobre, digamos, esas emociones que están ocurriendo con la pandemia, como la soledad, el miedo, esa desconexión, y también un poco una falta de conocimiento sobre cómo apoyar y cómo aportar en problemas que ya se han ido manifestando de salud mental, como depresión y hasta llegar a suicidio. También una ruptura de los procesos de los niños, sobre todo en la primera infancia, donde la interacción es tan importante y el contacto que permite la virtualidad, pues es difícil de entender. Y también, pues, un abrir con quién nos conectamos como familias, como papás, como educadores, y cómo hacemos estas conexiones y los retos que trae también a nivel tecnológico hacerlo. También hemos hablado sobre la narrativa, digamos, de las instituciones. Se quedó un poco corta y se dieron cuenta que realmente no tenían lo que necesitaban para abordar los problemas socioemocionales que han surgido y que la metodología pues, de la virtualidad no estaba preparada. Entonces, pues, por último, vimos que se trató, digamos, en muchos casos de replicar la clase presencial a una clase virtual, pero pues esto generó un desgaste gigantesco porque la falta de interacción hizo que se buscaran muchas actividades para cubrirlo.
pues se evidenció claramente unas brechas grandes sociales, tanto a nivel de tecnología y pues complemento ahí como de posibilidades de padres de hacer parte de esa educación y especialmente de esa educación socioemocional. Sin embargo, pues William termina esta primera ronda, pues también con la esperanza de que hemos aprendido muchas cosas y que tenemos más conciencia y podemos empezar a balancear y a trabajar esto de una mejor forma. No sé si alguno de los panelistas quiera complementar algo o seguimos con la segunda pregunta. Yo quería anotar una cosa y es que la ansiedad de los papás es enorme, la de los papás de los niños más jóvenes, sobre todo. Bueno, yo no estoy muy como conectada con las etapas siguientes de la educación, pero los papás de niños muy chiquitos, bebés, niños de menos de 3 años, pues están angustiadísimos de pensar que el niño que no está yendo a su jardín, eh, pues va a tener un fracaso enorme en la vida por esta coyuntura, ¿sí? Entonces creo que como esa conciencia claro, por una parte, pues lo social es muy importante, pero también estando en la casa hay otros aprendizajes y los papás desconocen como ese potencial enorme que hay dentro de la familia. Eso es como lo que quería anotar. Claro, y también el tema de esos papás que están teletrabajando, pero también están siendo cuidadores y acompañadores de sus hijos en este proceso y que tienen que balancear eso, que no es tan fácil, muchas veces no se logra, pero que tienen esa presión porque pues es el niño todo el día en la casa haciendo tareas y estando presente como en las actividades de clase, pero digamos ahí también cómo cambia la relación entre los padres y los hijos ahorita, que no es que los hijos se vayan todo el día, sino que están todo el día también conectados, haciendo cosas ahí también hay una presión grande y yo creo que es lo que más ha generado como desgaste en muchas personas ahorita, ese tema de tener todo mezclado. Claro, y creo que también es un reto como a nivel emocional porque pues el estrés de los papás, más todo lo que están viviendo los niños, pero también es una oportunidad para conectar desde otro lugar porque si estamos todo el día juntos, lo que decía María Constanza, puertas adentro también hay un montón de oportunidades de interacción dentro de las familias y oportunidades que tal vez cuando los niños iban al colegio, los papás iban al trabajo, no estaban tan recurrentes. Y aunque no estamos conectando con tantas personas afuera, pues sí es una oportunidad también para conectar hacia adentro de las familias y conocernos y poder expresar esos miedos y eso dentro de la familia de una forma diferente. Henry y Juliana, ¿quieren complementar algo más o quieren que sigamos con la siguiente? Listo, entonces la siguiente pregunta para que discutamos es ya sobre, digamos, las estrategias que han sido exitosas para mantenerse conectados a nivel emocional durante la pandemia. ¿Cuáles han sido esas estrategias que nos han permitido mantener esa conexión? Si quieres, para continuar como seguíamos antes, Henry, puedes arrancar. Listo, pues voy a hablar desde como la experiencia que hemos tenido en CoSchool, varias experiencias o estrategias que han sido exitosos. Primero, creo que hay como una dificultad que todos tenemos, que es cuando nos sentamos enfrente del computador y nos conectamos a un escenario virtual, como hay una sensación muchas veces que tiene que ser productivo, tenemos que aprender algo, hay que lograr algo con la clase o con el webinar o con la experiencia que estamos teniendo. Y lo que hemos aprendido es que es vital dedicar espacios particulares para la conexión, el chisme,
los chistes, la diversión y ser intencional, porque estos espacios, como Juliana mencionó, que normalmente pasarían en el pasillo, afuera, en la ruta, en la esquina, pues ya no existen. Entonces tenemos responsabilidades como educadores, como padres, de buscar la manera para que puedan existir. Y sí, es un poco raro porque puede sentirse forzado, que normalmente no es como lo hacemos, pero es lo que hay, es lo que tenemos, que en nuestro caso, o en el caso de muchos, puede ser el computador y el uso del Internet. En otros puede ser el uso de WhatsApp. Pero es muy importante que no solo pensamos en estrategias que solo promueven como un fin académico, un fin de aprendizaje. También un muy buen fin es conocernos mejor. Y como equipo en CoSchool, pues hemos intentado dedicar espacios donde nos reímos y no hay más objetivos que simplemente espacios de construir confianza y conocernos mejor. Otras cosas que han funcionado muy bien son el fortalecimiento del vocabulario emocional de las personas, es decir, dar a las personas palabras, marcos en los cuales ellos pueden identificar cómo están y buscar repetitivamente en muchos diferentes espacios, preguntar a las personas ¿cómo estás? Pero realmente, ¿cómo estás? Porque si hacemos la pregunta una vez, las personas siempre dicen, no, todo bien, todo bien. Entonces hay que como hacer la pregunta y formar a las personas en cómo pueden dar su respuesta. Generalmente aprendimos, no sé, feliz, triste, bien, más o menos, pero las emociones son muchos, son miles. Y hay que dar como este vocabulario porque eso es un mapa para identificar cómo estoy y ayer cómo estuve y aumentar la capacidad de reconocer las emociones es el paso 1 en poder hablar y compartir nuestros procesos de desarrollo emocional. Y por último, una oportunidad muy chévere que nos presenta la pandemia, pues es esto, es lo que está pasando aquí. Y estrategias de conectar a personas que normalmente no estarían conectados, pero que tienen cosas en común, es muy porroso. Y en nuestro caso hemos estado trabajando con docentes en muchas partes del país y yo me he encontrado en espacios donde yo estoy conectado con un grupo de docentes que están en un proceso de formación que son de Caquetá, Barranquilla, Arauca y Medellín. Y están ahí dichosos, juntos, aprendiendo, chismoseando, conociendo, apoyando. Entonces, la creación de pequeños grupos de apoyo, que pues los llamamos comunidades de aprendizaje, pero terminaron siendo grupos de apoyo emocional entre ellos. Y creo que es muy importante que diseñamos y creamos y buscamos la creación de estos pequeños grupos de apoyo, que si es posible, que no son necesariamente de mi red o de mi contexto, que yo puedo entender que hay otras personas lejos de mí, pero realmente son muy cercanos a mí. Eso ha sido algo muy porroso. Gracias, Henry. Tenemos, digamos, dos preguntas que nos hacen respecto a lo que nos dices en este momento y es, digamos que en este momento hay como una saturación un poco de pantallas y todo el tiempo está en la pantalla y también hay un poco de literatura mostrando que tanto tiempo en pantalla en los niños puede ser contraproducente. O digamos también hay estudiantes que no cuentan tanto con la conexión. Entonces, como qué estrategias podemos pensarnos primero para seguir conectando sin estar necesariamente todo el tiempo en la pantalla y para las personas que no tienen esa conexión tan fácil, como qué estrategias, si desde CoSchool, digamos, han pensado algo y ahorita seguimos desde los otros lugares con estas preguntas que nos hacen. Pues de pronto William es la mejor persona para responder frente a las estrategias no virtuales, porque William, me corriges, pero más o menos tenemos por ahí 40% de los niños y jóvenes en Colombia están conectados al Internet y como con algún nivel de acceso a un computador. 60% no. Entonces, las estrategias de televisión, de radio, de entrega de papeles, de uso de WhatsApp, de uso de llamadas,
creo que hay experimentos exitosos y experimentos no tan exitosos, y creo que hay un montón de cosas que aún no sabemos de qué está pasando, cuál es el impacto realmente de la pandemia en los lugares más alejados. Pero sí, de pronto me gustaría preguntar a William de su perspectiva de cómo ha sido este proceso de acompañar a los contextos más vulnerables en el país. Y el acompañamiento socioemocional de ellos. Pues digamos ahí que hay un reto grande, y es ese mismo reto de la diversidad que tenemos en nuestro país, diversidad de condiciones geográficas, sociales, culturales. No es igual, no es que exista desafortunadamente una fórmula mágica que le sirva a todas las comunidades por igual. Yo creo que lo que pasa en Colombia es que cada secretaría implementa como cuál es la estrategia de acompañamiento de acuerdo como al conocimiento que tiene de su territorio. Se han hecho un montón de ejercicios. La radio ha salido otra vez fortalecida de todo este proceso, pues no solamente por sus condiciones de alcance, sino también porque, digamos, nosotros en Colombia históricamente ya tenemos como un conocimiento de cómo hacer radio educativa, y eso ayudó bastante. Pero yo sí siento que en términos de apoyo de apoyo a las habilidades socioemocionales o al manejo de las emociones más bien de nuestros estudiantes, nuestros docentes y nuestros padres de familia, todavía hay que hacer un esfuerzo adicional, porque desafortunadamente seguimos generando muchos espacios virtuales, muchos espacios que dependen de las pantallas. Se ha hecho un ejercicio, digamos, desde el portal Colombia Aprende. Yo he insistido mucho en que no olvidemos que del otro lado hay seres humanos que están cansados, un poco ya de tanto webinar, de tanta estrategia de formación y demás. Y hemos buscado generar estrategias que sean realmente de pasar el tiempo en familia, de hacer actividades que no les impliquen estar conectados a una pantalla, de poder descubrirse en otros espacios, en otros momentos, en otras narrativas. Pero como les digo, esto es un ejercicio que, digamos, empieza este año, que hay que seguirlo potenciando. Es que desafortunadamente es una situación de emergencia que nos implica reaccionar rápidamente, pero también no podemos reaccionar tan rápido. Tenemos que ser como conscientes del proceso y evaluar y seguir como iterando en las acciones que estamos planteando. Yo siento que hay un gran potencial, un gran camino en todo este tema, que es lo que trabaja precisamente la Fundación Tinta, de la educación por procesos o las metodologías activas, en las que de pronto los padres de familia también tengan un rol importante dentro de ese trabajo por proyectos, o sea, como que no lo vean como un rol pasivo o el rol que muchas veces se asume desafortunadamente, yo le hago la tarea, sino el rol de yo lo acompaño en el proceso, en el proyecto educativo, y sobre eso pues generamos un tipo de acompañamiento diferente. Yo siento que por ese lado el ministerio pues ha ido como planteando algunas acciones, y pues la idea es seguir reforzando mucho el tema y sobre todo seguir en ese diálogo y en esa escucha permanente de lo que pasa con la comunidad educativa, o sea, porque hay de todo. O sea, realmente es una cantidad de cosas, una cantidad de realidades, y pues no podemos ser tan granulares, desafortunadamente, pero creo que sí podemos empezar a generar acciones un poquito más contextualizadas y sobre todo promover un ejercicio más activo. No que nuestra comunidad sea pasiva y que esté esperando como que se le dé la solución, sino que ellos también puedan tener un rol activo y que tengan las herramientas necesarias para poder generar sus propios procesos. Muchas gracias, William. Creo que es una perspectiva muy importante desde lo que está haciendo el sector público en este momento. Y digamos, para mirar también los emprendimientos más privados, para escuchar a María Constancia y Juliana. No sé si María Constancia quieres arrancar un poco con las estrategias. Tú decidiste dejar un tiempo barco de papel porque no conectaste con esta, pues esa primera infancia, pero ¿qué estrategias de pronto sientes que te han funcionado después de Perdón, activar el micrófono? Ahora sí, discúlpenme. Sí, yo les conté que, pues como que un poco ¿cómo se llama?
vinimos con los papás que traían a sus chiquitos acá, que esa no iba a ser nuestra forma de trabajo, y más bien como yo podría de pronto estar impulsándolos a ellos en las dudas que tuvieran y acompañándolos sí, como en su proceso particular. Entonces empezamos fue como a hacernos llamadas entre los adultos, llamarnos como en ratos en los que se pudiera decir, no, mira, estoy cansado por esto, es que hay unas rabietas terribles o no sé qué hacer cuando tal cosa, fíjate que le están interesando, no sé, los números o nos encontramos tal bicho y está súper motivado porque quiere aprender de eso, ¿no? Entonces empezamos fue como a orientarnos entre papás. Una de las estrategias más bonitas de conexión fue que a través de nuestra biblioteca de Barco, que es pues la que tengo aquí detrás, los libros empezaron a viajar a las casas. Y pues fue muy bonito. Hubo una época en la que no se podía como salir y entonces los mandábamos con un servicio de mensajerías, pues entonces ya fui yo el cartero, y era muy bonito volvernos a ver así fuera por la ventana, saludarnos, como tener esas oportunidades de decir aquí estoy, pienso en ti, te extraño, ¿sí? A través de cosas muy simples. Realmente lo que como que creo que una de las revelaciones enormes de esto para mí como mamá de niños chiquitos y maestra de niños tan jóvenes todo es más simple de lo que queremos, ¿sí? De lo que tenemos en la cabeza, como que hay un nudo enorme, pero si nos vamos a lo más básico, ahí hay buenas respuestas. Entonces, siempre la bandera, pues, con los papás era decirles, tranquilos, tranquilos. O sea, si no hicimos el ejercicio de tal cosa o si el niño no está trazando así, no pasa nada, no es grave. Es igualmente valioso o más prepararnos unas arepas juntos o de pronto hacer una carta a ese familiar. Sí, como empezar a buscar estrategias en las que si mi hijo, necesito que mi hijo escriba o que estamos varados en tal proceso de lectoescritura, bueno, démosle sentido haciendo la lista de lo que vamos a pedir en el domicilio o de la carta que vamos a hacer para saludar a la tita que no vemos hace tanto tiempo. Sí, como que volver a esas cosas tan simples que a veces olvidamos y que se nos facilitan de otro modo, fue como la invitación. Otra de las cosas, como de las estrategias, fue tratar de reconocernos en los demás y resonar con ellos en cosas que les están pasando o por las que yo ya pasé. Entonces, volvernos como esa oreja que está ahí pendiente y como decía Henry, ¿tú cómo estás? Y un poco como que después del primer cascarón uno dice, uy, ha habido tales y tales procesos y entonces entre familias empezar a decirnos, sí, a mí me pasó o pues, no tengo ni idea, pero voy a preguntarle a alguien, como que entonces se empiezan a tejer puentes con gente que uno no esperaba, como el caso de ahorita. Para mí, por ejemplo, yo siempre soy como una burbuja muy chiquita y verlos a todos ustedes ahorita es una oportunidad muy linda de saber que hay cosas que están pasando pues por todas partes, de gente que hace esfuerzos, ¿no? Como que hay toda una comunidad allá pujando, pues, y es muy lindo que se abran estos espacios. La ayuda a distancia, pues volviendo a lo de los libros, por ejemplo, había veces en que salía un libro que hablaba no, que fulano va a dejar el pañal y entonces vamos a buscar aquí qué hay para acompañar ese proceso, o se le murió la mascota, o incluso pérdidas, ¿no? En la familia, libros que acompañan todo eso. Entonces fue muy bonito tener como ese lazo tan lindo de la literatura. Ha sido un recurso súper chévere. Y nada, pues estar como siempre tratando de escuchar el cuerpo, de hacer ritmos más pausados, de tratar de invitar a los demás a conectar de algún modo en la medida en que se pueda desde el lugar en que vivan, como con la naturaleza. Siempre la invitación ha sido, pase lo que pase, busque algo que observar, algún fenómeno, esa matica o ese animal, o sí, el clima, algún registro de eso, es como que nos haga un ritmo distinto y nos invite a anclarnos un poquito. Muchas gracias, María Constanza. Y pues para, digamos, cerrar un poco la pregunta, Juliana, desde nuestra hora también hacemos unas estrategias muy interesantes para trabajar la parte socioemocional, si nos quieres contar.
Sí, pues no se aburra, nace en la virtualidad. Entonces, pues todas las herramientas fueron creadas y pensadas para ese canal en primera instancia. Y es un programa que tiene además como eje transversal el cuento. Un poco lo que hablaba María Constanza, ahora el cuento pues es nuestra herramienta, digamos que principal por donde empezamos a contactarnos con nuestra audiencia, que son los niños. Entonces, pues lo primero es entender que hay muchas maneras de estar frente a la pantalla, que hay muchos estudios que hablan de lo malo que es la pantalla, pero hay que saber discernir de qué se está haciendo frente a la pantalla para saber qué tan malo es realmente, ¿no? Porque depende mucho de qué actividad estoy haciendo yo frente a la pantalla, el daño o el bien o el impacto que eso tiene en mi cerebro y en mi estado socioemocional. Lo otro es que cuando los grupos son pequeños, que ha sido como nuestra forma de trabajar, estar presentes es digamos que más evidente. Cuando tengo un grupo de máximo 10 niños, yo estoy presente y puedo escuchar la necesidad de cada uno, y estar presente para cada uno de esos niños, pues hace que mi contacto y mi estrategia de poder estar contactado con esos niños, pues sea exitosa, porque se sienten escuchados, porque saben que hay del otro lado una persona que está atenta a las necesidades que emerjan en ese espacio, ¿no? Y lo otro es digamos que los tiempos de esa conexión, tratar de que esos tiempos pues no superen los 40 minutos, también nos ha funcionado muy bien. No se aburra, como decía, la lectura en voz alta ha sido el primer contacto valiosísimo para lograr contactarnos con cada uno de los niños. Ahí logramos la atención de todos los niños y se presta para hablar de todo lo que se está pasando alrededor de esa historia, ¿no? Poco lo que decía también María Constanza de, bueno, hay un niño que está atravesando ahora un momento difícil porque llegó un hermanito a la casa. Entonces se habla a través del cuento de eso, y hay un montón de resonancias de la audiencia que son muy valiosas y que nos permiten contactarnos con todos. Eso ha sido un poco la experiencia desde No se aburra, para crecer y sentir que es un espacio hasta ahora meramente virtual. Bueno, muchas gracias, Juliana. Digamos que de nuevo voy a hacer un pequeño recuento para saber en qué estamos, y es que dentro de las estrategias que han funcionado, hemos encontrado pues desde CoSchool sobre todo, abrir esos espacios que no son necesariamente académicos y de cumplir un contenido, sino abrir espacios para el chiste, para la diversión, para conocerse mejor, y a la vez pues un fortalecimiento importante del vocabulario emocional, no solo como estoy triste, feliz, sino cuál es ese vocabulario emocional. Pero también abrir la posibilidad de conectarnos con personas con las que no siempre estamos necesariamente conectados, y que esta pandemia nos permite ver otras realidades y conectarnos con otras personas por estos medios como el que estamos haciendo ahorita. Y pues digamos que desde el sector público se ha visto cómo se puede fortalecer la televisión, la radio y unos medios que de pronto habían venido un poco a menos, para buscar conectar más allá de la pantalla y buscar estrategias donde la familia pase tiempo junta, con recursos que van mucho más allá de estar todo el tiempo frente a una pantalla, y donde los padres pues tienen un rol mucho más activo y la comunidad se vuelve más activa. Digamos que también vimos unas estrategias volviendo a esto que está haciendo el sector público, que también vemos por otro lado, del uso del papel, de compartir los libros, de los libros que pueden viajar a distintas casas y de hacer un seguimiento más uno a uno de cómo estás, de apoyo, más allá, digamos, de un grupo grande, como nos decía también ahorita al final Juliana, de esa importancia que ha sido unos grupos más pequeños y que permite al docente estar presente o a la persona que acompaña, y pues la importancia que puede tener la literatura y la lectura en estos procesos. También cierro pues con
con un poco desde la perspectiva de Tinta y como lo mencionaba William, entender que hay otras formas de enseñar, que no tiene que ser simplemente cubrir un currículo, sino que puede ser una educación basada en proyectos donde la comunidad puede ser mucho más activa, donde las conexiones pueden ser desde otro lugar. Entonces, para conectar con una pregunta que tenemos acá sobre, digamos que estos jóvenes o estos niños que muchas veces conocen hasta mejor la tecnología que los docentes y que sus propios papás y digamos que todo esto que ha ido sucediendo, ¿cómo ha cambiado la relación entre estudiante, docente, familia? Ya lo hemos hablado un poco con la pregunta anterior, pero ¿cómo han cambiado esas relaciones para lograr realmente aprendizajes significativos? Voy a seguir el mismo orden si quieres arrancar. ¿Pues yo? Yo creo que Juliana y María Constanza van a tener como las respuestas más interesantes porque, y no sé, William, si tienes hijos, pero creo que han tenido como este rol. Yo no soy papá, entonces no puedo hablar desde mi experiencia personal de tener niños en la casa. Pero creo que, entonces, mi respuesta es breve. Creo que algo muy interesante que está pasando es obviamente el cambio del rol del papá, de los padres, y la necesidad y la oportunidad para que los padres aprendan más de los procesos educativos. Pues aquí tenemos dos mamás que son ya educadores, entonces ya sabían o ya saben mucho del tema, pero hay millones de padres y madres en el mundo que en este momento llevan 6, 7, 8 meses en un proceso de formación como educador. Y creo que eso es una oportunidad muy linda que nos dio la pandemia de reimaginar el rol de los padres y de también de que nuevas innovaciones y nuevas propuestas de cómo apoyamos realmente a los padres para apoyarles con estos huecos de conocimiento que tienen, pueden salir. Entonces creo que es como un momento muy interesante para los padres de reimaginar el rol de padre con hijo frente a la educación del hijo. Y también simplemente creo que es un gran momento a mí me interesa mucho el rol de los profesores en la sociedad. Creo que es el papel más importante que una persona puede tener en la sociedad. Y creo que estamos viviendo como una época de gran reconocimiento de la importancia de los docentes. Y creo que eso es muy positivo, que ya los padres quizás no van a quejar tanto de como, ser profesor es fácil y bueno, pues estos profes no saben qué están haciendo. Ya ven que es difícil y creo que eso puede en el largo plazo empezar también de valorar más el rol de los docentes, la importancia de su formación, su cumplimiento. William nos mencionó que muchos docentes no estaban preparados, pues ya toca preparar, toca invertir en la formación de docentes, toca buscar que las mejores personas sean docentes, los mejores profesionales sean docentes en la sociedad y que todos apoyamos mucho a los docentes. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, William. María Constanza, si quieres seguir. Bueno, pues con relación a lo que tú venías diciendo, Henry, no solamente los papás se han dado cuenta del reto tan enorme de todo lo que acarrea ser profe, sino también los estudiantes. Yo como mamá de un adolescente he visto a mi hija decir, uff, qué fuerte, con cosas que reconocen, ¿no? Dice, estábamos todos portándonos mal, nos pusimos, fulano se puso a chatear y qué pecado, debe ser muy difícil. O ella me veía a mí tratando ahí embolatada de leer, de cantar canciones, de todo, y decía, uy, mi mamá
está poniendo una parte de ella que normalmente no y qué fuerte. Entonces, como que para ellos también, yo creo que para los estudiantes es una toma de conciencia grande también, ¿no? O sea, el esfuerzo que están haciendo sus profes, ellos lo notan y lo reconocen. Yo, por ejemplo, vi una de las profes del colegio de mi hija, adicional a su jornada de sus clases y todo, ella es profe de inglés, se inventó una clase de cocina. En sus ratos libres, que no deben ser muchos, armó con niños de todas las edades y entonces lo único que hacía era una lista de ingredientes y todo el mundo a cocinar y yo eso, pues cuando ella lo hizo me pareció el gesto de amor más gigante porque pues es como de verdad, ¿no? Además de todo su trabajo, decir voy a cocinar con chinos que no son los que yo siempre tengo, lanzarme a hacer una cosa que pues los va a desestresar, que como decía Juliana, a través de la pantalla podemos aprender otro tipo de cosas, entonces me pareció muy bonito ese gesto. Yo pues veo con una alegría enorme y sobre todo me llena como de verdad de humildad el corazón, ver que los papás están reconquistando ese terreno de ser maestros. Pues nuevamente lo digo con los niños más jóvenes, yo siempre sentí, y esto me ha hecho muy poco popular entre mis colegas, yo siempre he sentido que los profes de preescolar, pues en realidad no, perdón por lo que voy a decir, no somos tan indispensables si hay algún adulto cercano, amoroso, que le ofrezca al niño el lenguaje, el mundo, ¿sí? Como que si hay, pues quien haga eso, perfecto, no lo lleves a mi jardín, no hay necesidad, ¿sí? Si yo voy a como ayudar a la familia de algún modo, esa es mi misión, pero si no, pues fantástico que esté en la casa. Y ver que los papás están como volviendo a confiar en ellos y un poco a tientas, ¿sí? Porque algunos, como decía Henry, pues les tocó por primera vez, se han sentido como a gusto y me dicen, oye, esto es muy bonito. Entonces eso es bien chévere ver que la gente asume el reto con amor, con la disposición, a pesar de todas las complicaciones que puede haber. Y yo siempre pienso que tener esa fortuna de acompañar los aprendizajes iniciales de los niños es un regalo inmenso, es un tesoro y pues, no sé, pues yo de verdad que me siento muy emocionada de verlos en ese papel. Bueno, súper, muchas gracias, María Constanza. Sigamos con Juliana. Oh, ay, creo que sí, Juliana. Vale. Sí, gracias. Pues yo creo que lo primero que ha pasado es que hemos tenido una gran conciliación, ¿no? Hemos tenido un gran encuentro en el desencuentro también, ¿no? Porque también hemos tenido grandes desencuentros y nos ha tomado un tiempo, por lo menos en mi experiencia, entender qué le compete a la institución y qué nos compete al que acompaña, ¿no? En el espacio físico. Y eso ha despertado gran empatía entre los dos. Ha sido una oportunidad maravillosa para despertar esas emociones de empatía y de gratitud, principalmente en mi experiencia. Hemos también denotado que las habilidades de los docentes no pueden ser meramente académicas, que tienen que tener además un componente socioemocional, que esos docentes tienen que tener unas habilidades blandas, también muy evidentes, tanto como sus conocimientos académicos, para poder hacer esos acompañamientos y que finalmente de eso se trata, ¿no? Que el docente cumple un rol más de acompañar que jerárquicamente de ser el dueño del conocimiento. Nos estamos dando cuenta en la virtualidad que la información está ahí, está toda ahí. Entonces lo que se necesita es un acompañamiento y esos acompañamientos yo creo que son la gran reinvención que hemos tenido con los docentes en esta época, que se han vuelto una luz, ¿no? Como una luz que va iluminándole el camino a sus estudiantes y que en ese sentido pues tiene unas habilidades que no son solamente académicas sino socioemocionales. Y la otra cosa que es muy evidente y que también ya hemos dicho varias veces es pues que hay una única cosa que no se ha podido reemplazar, es el contacto con el otro,
por más pantalla y espacios que generemos para eso, pues nos hace falta ese contacto y eso lo da solamente en estos casos la institución cuando se va allá, ¿no? No se da en ningún otro espacio. Entonces creo que esas han sido como las conciliaciones y los grandes sentimientos y emociones que han emergido en esta época entre los docentes y los padres. Súper, muchas gracias, Juliana. Y William, para cerrar con esta pregunta, mi última pregunta. Pues como decía Henry, no es que tenga mucha experiencia porque no soy padre de familia, pero digamos lo que sí he visto ha sido como ese tema de resignificar lo que significa la escuela un poco, resignificar lo que significa la formación y sobre todo como que, o al menos con mis amigos cercanos que sí tienen hijos y demás, lo que yo he visto es que también hay un sentimiento de estamos descubriendo esto juntos, ¿sí? Y eso me parece a mí muy importante porque tenemos una presión muy grande de si vamos a volver a la normalidad o a la nueva normalidad o a la vieja o a cualquier normalidad. Y a veces se nos olvida cómo ubicarnos en el contexto en el que estamos y vivir el presente. Y digamos, si bien hay personas que están en una situación difícil por temas económicos o por temas del sitio donde viven o de las condiciones de acceso, lo que sea, también siento que hay muchas personas que pueden ser en este momento muy afortunadas y poder estar construyendo un momento en familia que tal vez muchos en algún momento hubiéramos querido tener, como esa presencia de los papás en el proceso en nuestro proceso de formación, como ese rol más activo por parte de ellos, como esa comunicación más constante entre el docente y el padre de familia. Entonces yo siento que a veces es mejor como quitarse la presión del futuro. El futuro en últimas pues no existe, es incierto, no sabemos qué va a pasar. Y es más como concentrémonos en el presente, en hacer las cosas con una muy buena intención y con un muy buen propósito. No sabemos qué efectos va a tener. O sea, ahorita es irresponsable decir que la educación virtual o la alternancia o los modelos híbridos o lo que sea va a tener un impacto positivo o negativo en los pelados. No tenemos cómo saberlo, pero lo que sí podemos hacer es brindarle el mayor acompañamiento posible, sobre todo para que pueda gestionar sus emociones y para que todos entendamos que somos seres humanos, que estamos viviendo una situación excepcional, o sea, que no se nos pierda eso de vista, que nadie, ni los papás, ni los estudiantes, ni los profes están listos para esto. Y lo bonito es que a pesar de no estar listos y a pesar de todo el desgaste y a pesar de todo lo que hemos vivido y demás, no hemos cesado en nuestro empeño de hacerlo mejor. ¿Sí? Entonces yo siento que eso es algo que hay que rescatar, que todos los días uno ve docentes que se inventan cosas nuevas para llegarle a los chicos. Hace poco hicimos un taller con un grupo de profesores que usan el portal Colombia Aprende y a mí me impresionaba la iniciativa que ellos tenían y el nivel de profundidad al que llegaban con los contenidos que estaban publicados en el portal. Varios de esos contenidos son de hecho de CoSchool, que están publicados en la parte de aprender en casa sobre competencias socioemocionales. Y ella se volcó en esos materiales y fue una guía y fue una respuesta, sobre todo el tema de está bien decir que esto está mal, o sea, está bien decir que estamos efectivamente en una situación de emergencia, que no sabemos qué va a pasar, porque es que también el tema de crear falsas expectativas o de crear esos modelos rígidos de tú no te puedes deprimir, tú no te puedes poner triste, genera un efecto muy, muy nocivo y pues nos rompe como seres humanos. Y en un país como este nosotros no necesitamos más rupturas, sino que por el contrario necesitamos tejer más. Entonces, yo rescato eso, es como lo que he visto y créame que yo tengo mucha esperanza de lo que va a pasar mañana, así no tenga certeza de muchas cosas. Bueno, pues muchas gracias a todos. No quiero ampliar mucho más porque ya nos pasamos 5 minuticos del tiempo y pues es importante pues honrar los tiempos y honrar los tiempos en casa y nuestras emociones en este momento también de final del día. Pero sí quiero cerrar con esta idea de empatizar, que hablamos de reconocer al otro, de la gratitud y
y realmente de verle la importancia a las relaciones y a ver en el otro, digamos que la labor tan importante que está haciendo, que estamos haciéndolo todos juntos y como dice William, pues que estamos en este momento presente y entender pues que somos humanos y que estamos trabajando juntos en esto. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos a Henry, a Juliana, a María Constanza y a William en este espacio para compartir sobre los aprendizajes socioemocionales de la pandemia, y a todas las personas que se conectaron. Vamos a dejar esto pues en nuestra página en Facebook para las personas que lo quieran ver después, y en YouTube. Entonces, pues muchas gracias y feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias y feliz noche a todos. Gracias. Gracias.